Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Vamos a reflexionar unos momentos en este texto que acabamos de escuchar que narra el evangelista San Mateo. El encuentro de los discípulos con su Maestro, con nuestro Señor Jesucristo. Resulta que la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. Imagínate esta situación. Ellos en aquella barquita frágil, las olas sacudiéndola por el viento contrario y claro, el temor a hundirse. Ellos están teniendo temor, aunque sean pescadores, saben también todo lo que puede hacer una tempestad. Y al estar así, en la madrugada, ven a alguien caminando sobre el agua. Se espantaron y decían: «Es un fantasma», y dice el evangelista que daban gritos de terror. Pero Jesús les dice: «Tranquilícense, no teman, soy yo». Este es el momento en el que Jesús anuncia que muchas veces en la dificultad Él está presente. Jesús está diciendo que ahí, cuando las cosas se ponen difíciles, tenemos que descubrirlo. Y dice: «Tranquilo, tranquilícense, aquí estoy yo para ayudarles. No están solos en la dificultad o en la adversidad. Yo dije: estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo». Y esos días de tempestad y de dificultad son también parte de ese todos los días en donde también está presente Jesús. No se te olvide, en el momento de la dificultad, ahí también se encuentra presente el Señor, que dice: «Soy yo». Vemos después al apóstol Pedro. Él es el aventado, el que se lanza y le dice: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». También tú y yo tenemos que decirle al Señor, principalmente en esos momentos de dificultad: «Si eres tú, mándame ir a ti». Es decir, si estas dificultades o angustias tú las permites, Señor, ayúdame a sobreponerme a ellas y a caminar por encima de todas las adversidades. Nos damos cuenta que la fuerza de Cristo es mucho, pero mucho mayor, infinitamente mayor que la fuerza de las dificultades. Y si ellas las vivimos nosotros con Jesús, la situación de desenlace va a ser muy distinta. Cristo le dice a Pedro: «Ven». Y es Cristo que te dice a ti en el momento de dificultad: «Ven, ven a mí». Es Jesús que dice: «Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré».
Lo que sucede después con Pedro, sucede también muchas veces contigo y conmigo. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua. Es cuando nosotros también nos lanzamos hacia Jesús y nos sentimos seguros, porque sabemos que Él nos llama a ir a Él. Pero de repente entra el miedo. Dice el Evangelio que Pedro, al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. También nosotros a veces en esos momentos de dificultad, cuando decimos me voy a lanzar al Señor, voy a acudir a Él, quiero abrazarme a Él, quiero refugiarme en Él, quiero experimentar su fuerza, también sentimos miedo, porque nuestra fe no es total. Y Pedro le dice, sálvame, Señor. Y así con esa misma confianza le tenemos que decir también tú y yo, sálvame, Señor. Y lo que hizo nuestro Señor con Pedro, también lo hará con nosotros. Jesús le tendió la mano y lo sostuvo. Es Cristo también que nos tiende la mano en esos momentos difíciles, cualquiera que estos momentos sean. Pero también Jesús dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si nosotros nos mantenemos firmes en la fe, dichosos de nosotros, y agradecerle mucho al Señor que nos concedió esa fortaleza. Pero si acaso nosotros dudamos, tenemos que tener también muy en cuenta que ahí dentro de esa misma duda tenemos que gritarle al Señor, sálvame, yo quiero, Señor, librar esto. Y siempre tenemos que ver esa mano que el Señor nos tiende para tomarnos de ella. Y estas dificultades que nosotros pasamos, esas situaciones difíciles que de alguna forma el Señor permite y ahí nos manifiesta su presencia, además de que sirven para fortalecer nuestra fe o para que nos demos cuenta de cómo está nuestra fe, también tienen que servirnos para afirmar que Él es el Señor. Así como los que estaban en la barca se postraron ante Jesús y le dijeron, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Así también tú y yo, cuando tengamos estas experiencias difíciles y descubramos al Señor presente en ellas, tenemos que hacer que esto refuerce nuestra fe en Él. En Él que ha dicho, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Confiar en ese poder del Señor en cualquier situación, saber que el amor que nos tiene junto con la omnipotencia, el amor que nos tiene, nos va a hacer salir de aquella situación y aprovechar cualquier circunstancia que vivamos para estar siempre cerca de Él, conscientes de esa gran afirmación que nos da el apóstol San Pablo. Todas las cosas son para el bien de los que aman a Dios.